La baja presencia del Estado en un sinnúmero de regiones de Colombia ha permitido el florecimiento y la diversidad de grupos ilegales. Estos han ejercido el control social, político y además se han encargado de la administración de justicia en estas poblaciones. Ante este panorama han surgido dos vertientes: quienes están abogando por los sistemas coercitivos y de seguridad para resguardar el sistema de derecho, y quienes defienden la ampliación y mejora de los sistemas de justicia. Dos invitados para tratar este tema de justicia y seguridad a través de Teleantioquia, aquí en nuestro programa Ágora. Son ellos Andrés Tobón, Luis Fernando Quijano. Gracias por estar con nosotros y comencemos definiendo qué es justicia, Luis Fernando. Pues yo entendería, lo que se conoce de justicia es equilibrio, es equidad, es la posibilidad de dar y recibir, y es lo que adolece en nuestro país. ¿Qué es justicia, Andrés? Pues diría Platón en uno de sus diálogos que es dar a cada quien lo que le corresponde. Y en este momento, precisamente como dice Fernando, lo que le corresponde, digamos, en materia de justicia al país es un asunto de respuesta oportuna, relacionada con seguridad por lo menos, en donde de verdad la tranquilidad sea algo que le entregue el Estado al ciudadano. Y de acuerdo con Quijano, estamos fallando en eso. ¿Qué es primero, tener un país con seguridad o tener un país con justicia? Yo diría que primero es con justicia, es justicia social, justicia en todos los sentidos, para poder dar seguridad. O sea, sin justicia es imposible el tema de seguridad. Siempre se ha dicho que el tema de seguridad solamente desde el punto de vista de lo represivo, solamente desde el punto de vista policial o eso, no genera nunca un país justo. Entonces, digamos que si tenemos un buen acceso a la justicia, tenemos la justicia equilibrada, si todos sabemos deberes, derechos y demás, y participamos, pues tendremos un país con justicia y podríamos tener accesoriamente seguridad. ¿Piensan lo mismo? La seguridad es un fin, un espacio al que se espera llegar para convertirlo después en un medio, un mecanismo para poder vivir tranquilo, para poder ejercer libre empresa, para poder tener un desarrollo normal como ciudadanos. Pero lo que permitirá que eso sea posible es que exista justicia. Y como dice Quijano, es justicia en diferentes niveles y diferentes espacios. Justicia, digamos, a nivel de sociedad, una justicia social que permita que cada ciudadano tenga la posibilidad real de acercarse a sus propias metas y fines como bien pueda y le plazca en el marco de la norma, pero también justicia de respuesta frente a la violación de la norma. Cuando tenemos, digamos, esos dos caminos recorridos bien dispuestos y funcionando adecuadamente, llegamos a un escenario de seguridad que se puede entender como tranquilidad y convivencia, que es lo que realmente nos interesa. Claro, definamos seguridad en su amplio concepto. Lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino más bien la convivencia, que podamos vivir tranquilos, que podamos observar una ciudadanía desprevenida. Yo no sé si estamos de acuerdo en esto, pero de las peores consecuencias que uno puede experimentar en una sociedad que vive la inseguridad es que estamos prevenidos todo el tiempo, prevenidos de que alguien nos vaya a hacer daño, de que algo malo vaya a pasarnos a nosotros o a nuestra familia. Una sociedad segura, que es una sociedad que vive, digamos, en convivencia, es una sociedad más desprevenida, más despreocupada por el daño que nos pueda hacer el otro, una sociedad que es capaz de confiar. Entonces, si tenemos una circunstancia de construcción de seguridad, yo diría que estamos ante una sociedad que tiene la posibilidad de confiar desprevenidamente. ¿Este ha sido un país seguro históricamente? Lastimosamente no, digamos que las circunstancias que ha atravesado el país, por lo menos desde el 47, 48, que es cuando tenemos ese primer, digamos, momento de peleas y violencias con V mayúscula,
De ahí en adelante la violencia política empieza a marcar y empieza a pactar una serie de realidades de bipartisanismo en el país que nos han hecho mucho daño, que luego se transformaron en narcotráfico con guerrillas, que luego se transformaron en paramilitarismo, que luego avanzaron hacia estructuras criminales de gran poder y que ahora estamos en un escenario de atomización muy complicado en materia de seguridad ciudadana. Eso ha hecho que la seguridad no haya sido realmente un asunto que nos haya acompañado como país. Luis Fernando, ¿es un país seguro o no? ¿Qué piensa? No, Colombia no es un país seguro. No es posible que sea seguro. Primero porque tenemos una criminalidad muy fuerte que se ha tomado amplios territorios en el país, en Colombia. Segundo, porque tenemos desafortunadamente hoy el ingreso del crimen transnacional. Apenas lo acaban de reconocer su existencia. Llegar a un país como Colombia, un paraíso para ellos, porque donde hay impunidad, donde no hay acceso a la justicia, donde no hay seguridad integral, pues obviamente es el campo propicio para ellos. Y no puede ser seguro porque todos tratamos incluso de aislarnos, de mantenernos, como decían, como ocultarnos del otro, le tenemos miedo al otro, andamos por las calles con muchas preocupaciones, con temores, además de lo básico, o sea, el tema de empleo, el tema de salud, ahora en pandemia así que más. Y si nosotros lo sentimos en ciudades, usted se puede imaginar lo que están viviendo en los campos. Ya la presencia de Caparrapo, la presencia de las AGC, la presencia del ELN, la presencia de las disidencias, del crimen transnacional, de los grupos urbanos. Entonces no podemos estar en un país seguro, es imposible que Colombia sea un país seguro. Y es paradójico pensar que es un país entonces inseguro, pero la inversión en seguridad es demasiado alta. Hay una discusión que se ha dado siempre y es que primero estamos derrochando los recursos, no estamos invirtiendo, porque si estuviéramos invirtiendo estaríamos desmantelando y lo único que estamos dedicados a controlar. Controlamos el crimen y controlar no es lo mismo que desmantelar y nunca va a ser lo mismo que generar seguridad. Pareciera que lo tuviéramos ahí como parte de nuestra posibilidad de seguir invirtiendo y gastando recursos. O sea, no invertimos para acabarlo, sino que gastamos para tenerlos ahí. Para controlarlo. Y para siempre tenerlos ahí. No hay sociedad en el mundo, creo Andrés, que no tenga criminalidad. Las sociedades tienen su crimen, su criminalidad hace parte de ellas. Pero en un caso como el colombiano y de otros países, porque no es solamente nosotros, Salvador, Guatemala, Venezuela, o sea, digamos en nuestra América Latina, México, ¿cierto? Pero digamos lo que son, hay muchas partes del mundo donde el crimen se regula de una forma que incluso ellos se autorregulan para actuar. Canadá lo vive, digamos Estados Unidos, lo ha estado viviendo Italia. Pero aquí tenemos un crimen desbordado, no hay forma de regularlo, no hay forma de controlarlo y lo peor, no hay forma de desmantelarlo. ¿Qué piensas también de esa misma pregunta? Hay una gran inversión en seguridad. La hay. Yo creo que en materia de fuerza pública, en materia por lo menos de organismos de seguridad y justicia, tenemos una inversión importante que ha sido histórica, producto también del problema que ha tenido Colombia en materia partisana, en materia de guerrillas. Eso ha hecho que tengamos un ejército con una alta inversión, pero si uno va, digamos, a mirar con detalle y es sincero en materia de proporciones y en materia de lo que gasta este país versus lo que gastan otros países del mundo, en materia de garantizar seguridad y justicia, la diferencia es bastante amplia. Colombia hoy tiene 150.000 policías, digamos que para estar en lo que estamos hace 10 años tenemos un déficit de 60.000 policías, hombres y mujeres en todo el país. Para poder suplir eso se necesitan recursos, eso no es un asunto de sentarse y esperar a que lleguen más policías de manera gratuita, se necesitan recursos, pero también sabemos, y yo creo que no podemos ser ignorantes al respecto, que el tema no solamente es de capacidad y número de fuerza pública, es de calidad, y yo creo que ahí se está recorriendo un camino lento, pero que yo creo que es el adecuado, el de profesionalizar la policía, el de cambiar el modelo de vigilancia, el de meterle mucho más al tema de investigación criminal que ha estado tremendamente abandonado y que tiene que ir eso de la mano de un asunto que por motivos, digamos, de agenda legislativa, de preocupaciones del Congreso, incluso preocupaciones de carácter electoral que han tenido en el Congreso de la República,
no se ha tocado como debería tocarse, y es el asunto normativo. Colombia no es un país que a nivel normativo esté preparado ni tenga las herramientas para combatir el crimen organizado. Nuestro Código Penal y nuestro Código de Procedimiento, nuestra jurisprudencia es perfecta para combatir la rebelión, el partisanismo y los ladrones. No tienen nada para combatir el crimen organizado. Un televidente de Teleantioquia en este momento, pongámosle nombre, don Jorge, debe estar pensando, bueno, estoy viendo el programa Ágora y ¿será que el Estado me garantiza mi seguridad y me garantiza que mi país sea justo? ¿Qué piensan de esa respuesta después de este corte aquí en Ágora, en Teleantioquia? Dejamos una pregunta antes del corte. Don Jorge, un televidente de Teleantioquia que nos ve en este momento, ¿puede sentirse seguro y puede sentir que su país es un país justo? Dependiendo de donde se encuentre don Jorge, ¿cierto? Porque podríamos decir que hay lugares de la ciudad donde podrían mínimamente sentirse seguro, pero en más del 80% en el caso de la ciudad de Medellín se siente inseguro. Se siente inseguro ahí, pero también cuando prende la televisión, ve las noticias, se siente inseguro de lo que pasó en el municipio vecino, lo que le está pasando en otras subregiones de Antioquia, lo que está pasando en otros departamentos, y se siente más inseguro cuando se da cuenta que alrededor de su país están igual que estamos acá, igual de inseguros. Sí, yo creo que es difícil que la seguridad sea un elemento que marque el sentimiento de los colombianos hoy, incluyendo a don Jorge. Y me parece difícil porque es que la realidad es imposible de esconder. Y no solamente es un asunto lo que pasa con el Clan del Golfo, lo que pasa con el ELN, con las disidencias de las FARC, que es grave. Hoy estamos experimentando una reducción de homicidios a nivel urbano en el país, producto de la pandemia también, pero digamos en ciudades como Medellín, en donde realmente el homicidio lo ocasiona el crimen organizado, también el crimen organizado y sus pactos tienen una función en ese asunto. Mientras tanto, en la ruralidad tenemos un aumento importantísimo del número de homicidios, lo cual da cuenta de lo que pasa por fuera de la ciudad, lo cual da cuenta de lo que vemos en el día a día. Eso que ve don Jorge en televisión, la incapacidad que siente seguramente y la frustración que siente cuando ven que en el sistema integrado de transporte público de Bogotá asesinan a ciudadanos por atracarlos, que siente cuando ve una historia de un fleteo en alguna parte del país, que siente cuando ve de todo, pues evidentemente la seguridad y también el fenómeno de injusticia lo va a preocupar muchísimo y lo va a hacer sentir en la calle con temor. Ese tipo de situaciones, de noticias, de realidades, que son reflejos de la realidad, es la que hace prevenido a un ciudadano, la que lo hace imposible que se comporte de manera desprevenida, con confianza frente a lo que pasa en un Estado. Usted fue secretario de Seguridad. Esa responsabilidad permanente de hacer que un ciudadano como don Jorge se sienta seguro, ¿usted sí cree que tenía los elementos necesarios para darle esa seguridad a ese ciudadano? No todos los que uno quisiera, no todos los que uno quisiera que tuviera una justicia, que la justicia, digamos, en términos procesales, entendiera la importancia, por ejemplo, de combatir el crimen organizado, 168 cabecillas capturados, y había que hacerlo, había que, digamos, lograr revolcar la historia de la ciudad, demostrando que sí era posible combatir el crimen y llevarlos ante la justicia, pero también la frustración que me acompaña permanentemente de saber que yo veía a esos bandidos, líderes gigantescos de homicidios en la ciudad, líderes del narcotráfico, del microtráfico, de la extorsión, y saber quién iban a pagar más de 8 años, porque el sistema está diseñado para que no paguen más de 8 años y para que salgan en 4 o en 3. Entonces, a pesar de que uno sí tiene herramientas para actuar y para operar, y las teníamos, y la policía, digamos, estaba comprometida con esa tarea y respondíamos ante cualquier situación grave que pasara en la ciudad, ante cualquier situación menor que le preocupara al ciudadano, pero la respuesta a nivel de justicia, no de los jueces, del sistema de justicia, a mí siempre me parecía frustrante. ¿Por qué? Porque era finalmente como trabajar y recorrer en contra de la corriente lo que pasa en materia de justicia, el problema de seguridad en el país. Hacia allá donde tiene que ir hoy la discusión, una discusión pública, legislativa, de qué país queremos alrededor de la seguridad. Se actuaba en seguridad, pero la dificultad entonces es el sistema de la justicia. Pues yo quería anotar algo Sí. sobre lo que estaba preguntándole y lo que planteaba Andrés. Yo lo conozco desde hace un buen tiempo y siempre me pregunté
cómo es la vida de él como secretario. O sea, un hombre honesto, un hombre sano, un hombre tranquilo, un hombre estudioso, sentado ahí, y me lo imaginaba era así, rodeado de cosas tan oscuras, porque una cosa es lo que uno quiere hacer, lo que quiere desarrollar, y los intereses que están atrás de uno son otra cosa. Y muchas veces decisiones de uno pueden están incidiendo otros, y uno puede no alcanzar a observar eso. Eso pasa con muchos funcionarios como del nivel de Andrés en el país. Son muy buenos, pero lo que lo está rodeando es bastante oscuro. Y ahí es donde se pone más complicado, y ahí es donde el ciudadano desde afuera dice, ese es igual, ese se parece a ellos. Y muchas veces no es eso, sino que no entendemos lo que es realmente el manejo del poder en un país como Colombia. Hay una dificultad, señor. Me disculpas para responderle aquí, Sí. pues en efecto, eso es lo que uno siente como ciudadano permanentemente. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Por qué no solucionan esto? ¿Qué intereses hay detrás? Yo creo que con tranquilidad yo puedo decir que yo nunca me dejé cobijar de ningún interés criminal, gracias a Dios. Pero se sentían. Claro, ellos mandan mensajes permanentemente. Cada que había una captura de un criminal importante en la ciudad, a mí me gustaba entrevistarlo. ¿Y me gustaba entrevistarlo para qué? Con la policía, por supuesto, saber qué estaba pasando, qué sentían ellos. Y siempre el mensaje es, la solución al tema de seguridad lo tienen ustedes aquí en las manos. Cuando quieran lo solucionamos. Y la respuesta siempre es, ni por el berraco, ¿cierto? Tiene que seguir hacia adelante, y la justicia tiene que ser la que le entregue al ciudadano la capacidad verdadera de sentirse tranquilo en el territorio. Pero claro, ahí es cuando viene la realidad, ¿cierto? Uno trabaja, pero hay una corriente en contra permanentemente, que es la Incluso corriente del interna. sistema. Entonces se trabaja en seguridad, pero vuelvo al tema de la justicia. ¿El problema es nuestro sistema de la justicia? Pues es un gran problema, no tener acceso a la justicia, tener una justicia tan parcializada, tener una justicia tan, yo lo voy a decir, tan paquidérmica. Mire, nosotros deberíamos estar, usted es experto en derecho, Andrés, pero a ver en lo poquito que uno puede entender, nosotros deberíamos estar ya todo digitalizado, o sea, ya nada de papeles, nada, ¿cierto? Ya estar mejor organizados incluso en eso, y no lo estamos. Segundo, no sé yo creo que es muy necesario que desde niños se enseñe sobre la cultura de la legalidad, sobre el respeto, el aprendizaje de la justicia, cómo se accede, cómo se exige, ¿cierto? Cómo se solicita. Pero no, en Colombia no lo hacemos. O sea, nosotros vamos rezagados en todo esto frente al tema de acceso a la justicia. Si no hay justicia, es muy difícil que exista seguridad. Y si no hay seguridad, es muy difícil que exista justicia. Júnteme esos dos y verá que se podría. Ojo, ¿qué es la seguridad? Una seguridad integral, en todos los sentidos. Ojalá no tuviéramos un país militarizado, ojalá tuviéramos un país con una policía moderna, junto al ciudadano, ¿cierto? Acompañándolo, un policía educado, un policía transparente, un policía que piensa en su país. Pero desafortunadamente tenemos graves problemas adentro de nuestra institucionalidad, y nuestros ciudadanos entienden que no hay seguridad, que no hay justicia, y mucho menos tienen un miedo. ¿A dónde acudo? Por eso terminan acudiendo a la ilegalidad muchas veces. Y no hay voluntad política para reformar la justicia, para mejorar la justicia, para tener esa justicia ideal. Es que no es posible en la medida en que lo que tenemos, quien hacen las leyes, quien legislan, quienes están ahí, muchos de ellos son parte de los intereses particulares. O sea, no es del interés. ¿Qué es la justicia? Es el interés para todos, o sea, que todos en lo individual y en lo colectivo nos sintamos bien, ¿cierto? Estemos bien. Es lo que decía algo, dar y recibir, digámoslo así, pero cuando tenemos una cantidad de personas que tienen un poder, ¿cierto? Pero solo trabajan para intereses particulares, no para el corpus social, o sea, no para la sociedad, pues obviamente no, es muy difícil reformar. ¿Cuántas leyes pueden haber, Andrés, en Colombia? Más de 10.000. O ahí tiene que pasar. Pasa hace rato. ¿Para qué nos ha servido? ¿Para qué nos ha servido? Pareciera ser que nos llenamos de leyes, pero a la hora de actuar no las tenemos. Entonces creo que el acceso a la justicia es muy complejo en este país,
y la seguridad igual de complejo. Cuando se escuchan voces de reformar la justicia, entonces, ¿de qué se está hablando? La reforma a la justicia es un asunto que está pendiente para que la gente lo tenga presente desde antes de la Constitución del 91. Sí, En la Constitución del 91 intentaron, claramente en el marco constitucional, ejercer una reforma profunda y no lo lograron. El problema de reforma a la justicia no es el de los contenidos, la gente escucha eso y cree que es que van a aumentar penas, que van a meter a más gente a la cárcel, no es eso, es hacer que la justicia funcione de manera más ágil, más rápida, que el ciudadano sienta que en efecto lo que le pone, digamos, en manos a la justicia se resuelve, que un proceso administrativo en un juzgado administrativo no se demora 10 años, sino a lo mejor un año, que un proceso penal no se demora 1 año y medio de investigación, 3 años de juicio, sino 1 año y medio de investigación, ojalá menos, 3 meses de juicio. Eso es lo que en efecto tiene que tramitarse en materia de justicia, simplemente lo procesal, en términos de tiempo, en términos de cómo están compuestos realmente el Consejo Superior de la Judicatura, cómo están compuestas las altas cortes, de qué manera funciona la justicia ordinaria para que el ciudadano sienta que en efecto funciona, que no es un asunto que está por allá escalado, imposible de entender, imposible de que funcione, y por eso es que yo más bien me voy a donde quién sabe quién a que me resuelva el problema. Eso es lo que tiene que pasar. Han hablado últimamente de una mini constitución para reformar la justicia. Yo creo que ese es el único camino. Yo no creo que tengamos capacidad en este país de ejercer una reforma a la justicia vía Congreso de la República. Por muy buena intención que haya, porque yo he sentido a este gobierno con intención de hacerlo, ya cualquier intento de reforma a la justicia que se presente en el Congreso de la República se cae, porque estamos en este momento en un grado de polarización tan absurdo y tan dañino para el país que es imposible a nivel de Congreso, me da la impresión a mí, dar un cambio importante en cualquier tema del país. Una reforma a la justicia que transite hacia la agilidad y hacia una respuesta oportuna al ciudadano, solamente la veo posible mediante una mini constituyente. ¿Está de acuerdo? Acceder a la justicia en la medida que no tenemos un Congreso responsable, un Congreso serio, justo, o sea, que legisle para el país, que le ayude al país, pues no es fácil. Sí creo que hay que dar un paso más allá. Más allá porque el Congreso no va a ser capaz, nunca, por todo, intereses particulares sobre el interés colectivo, el tema de la polarización, todo junto. Y ahora que se va a poner más complejo, porque vienen las elecciones a Congreso, Claro, que viene después el tema presidencial, y que si no sabemos hacer las cosas vamos a entrar en una polarización mucho más aguda. Totalmente. Es difícil una reforma a la justicia. Yo le diría solamente esto: ojalá tuviéramos una justicia donde todos sintamos que nos está actuando tranquilamente, pero no la vamos a tener y no la tenemos porque no hay forma, es imposible en las condiciones actuales que tenemos en nuestro Entonces, país. don Jorge, ese ciudadano, ese televidente que nos está viendo, debe estar muy preocupado. Demasiado, demasiado preocupado. Él y digamos que los funcionarios honestos, los funcionarios transparentes, cristalinos de nuestro país, deben estar igual de preocupados. También los policías que trabajan por nuestro país, los soldados que lo hacen, la gente en la fiscalía, cierto, todos ellos deben estar muy preocupados porque sienten que nuestro país nos está, desafortunadamente hay que decirlo, se está desbarajustando mucho más. Claro que tiene que estar preocupado. Mire, yo hace poquito me estaba leyendo un librito sobre Manual de Justicia Criminal norteamericano, que es un librito que escribieron los mejores juristas para explicar a la gente un ABC de cómo funciona el sistema. Y decían, mire, este libro le sirve a 3 personas, a ustedes si lo están persiguiendo, la justicia, para que entienda cómo funciona esto, a usted si tiene un amigo o un familiar que le está persiguiendo la justicia, o a usted que es una víctima, a lo mejor de alguien que le hizo un daño a usted. Y al final de eso, de explicar a quién le servía el libro, decía, lo importante es que usted entienda que el sistema de justicia es suyo, y que como es suyo, usted lo tiene que entender y tiene que hacer que funcione, para que en efecto tenga la capacidad de ser vigilado y demás. Y yo terminé de leer ese capítulo, me senté y me empecé como a pensar un poquito alrededor de lo que pasa con nuestro sistema, y la realidad es que nuestro sistema no lo entendemos como nuestro, lo entendemos como algo que está por allá lejos, que es de unos señores, de unas señoras que a lo mejor lo entienden mejor que yo, pero que a mí realmente me sirve muy poquito. O sea, don Jorge piensa que el problema es la policía, o que el problema son los jueces, o que el problema... Exactamente. No piensa que él es parte de la solución.
Exactamente, ¿por qué? Pero no porque sea culpa de don Jorge, No le enseñaron. porque no le enseñaron y porque a lo mejor hemos experimentado y tenemos un modelo de justicia en términos procesales, en términos de cómo funciona, que no ha permitido que el ciudadano lo sienta como propio, que es muy lejano, que es muy abstracto y que no le permite realmente encontrar en él una solución, y como no hay soluciones, pues se siente frustrado, se siente preocupado. Yo creo que es posible cambiarlo, es un sistema, ¿cierto? Son normas, es posible en efecto lograr a lo mejor acuerdos nacionales, es posible a lo mejor soñar que este no es un asunto de estar condenados a vivir en la imposibilidad de un cambio. ¿Que es fácil? No, no es fácil, no es ni 5 de fácil, ya Quijano lo acabó de percibir y dibujar muy bien, pero que tengamos la posibilidad a lo mejor de llegar a un acuerdo, superar esta polarización que nos está dando tanto daño y de entender que al país no le preocupan esas discusiones políticas, sino que le preocupa el día a día, que le preocupa al ciudadano. Venga, ¿qué van a hacer ustedes para que deje de haber tanto atracadores? ¿Qué van a hacer ustedes para que el campo se convierta en un espacio de verdad tranquilo, en donde el problema no sea el clan del Golfo, las hectáreas de coca, sino cómo hacer para mejorar la vida terciaria, para poder sacar mis cultivos y mejorar la productividad mía y de mi familia y del país? Yo creo que ahí es cuando realmente don Jorge va a empezar a decir, ese es el país que sí me parece cercano. Claro. Muchas personas dicen, no, eso lo que hay que hacer es tomar la justicia por las propias manos. Mire, esto lo hemos hecho en Colombia desde hace décadas, de tomar la justicia por propias manos. Los resultados son nefastos, ¿cierto? Y parece que vamos en esa misma, seguimos en la vía, de que es por la justicia por mano propia. Y nos podemos llegar a un momento de colapsar, ¿ya? Porque la situación entre con la polarización y todo puede llegar a ser mucho peor. ¿Para qué justicia por mano propia si tenemos una justicia adecuada? ¿Para qué justicia por mano propia si tenemos una seguridad integral bien presentada? ¿Para qué justicia por mano propia si nuestra policía, nuestro ejército, nuestra fiscalía, nuestra institucionalidad es sólida, no es permeada, es valiente, es astuta, pero también es inteligente y entiende que esa personita que va andando por la calle es un usuario, que es su cliente, que hay que cuidarlo, contemplarlo? En esa medida, pues el tema de justicia por mano propia no se daría. Pero parece que lo incentivan, con todo respeto le digo y me disculpa, se incentiva mucho desde sectores de la misma institucionalidad, y eso es nocivo. ¿Y usted ha visto, por ejemplo, un atracador hace una fechoría, lo toma la policía y varios ciudadanos dicen, no, es que si se va a un calabozo lo sueltan en 2 horas, nosotros mismos vamos a hacer justicia, y bueno, y se generan actos violentos contra ese atracador? Eso es tomar la justicia por las propias manos y se ve todo el tiempo. Cuando usted lo plantea así, me llega a colación la época de Andrés, en la Secretaría de Seguridad. Se dieron muchos episodios de justicia por mano propia. ¿Qué encontramos nosotros? Que no es muchas veces los ciudadanos los que hacen esa justicia por mano propia. Son ellos, esos criminales que están en el territorio, los que lo hacen y ejercen esa justicia. Ya por un coro de aplausos que le dicen, muy bien, y uno dice, es la ciudadanía la que está actuando. Ojo, que puede ser una ciudadanía que está en la tribuna pidiendo sangre, y ellos sí ejecutan inmediatamente. Lo hemos visto en muchas partes, y muchas personas inocentes fueron asesinadas bajo el pretexto de la justicia por mano propia. Ahí va el violador, y no era un violador, era una persona que estaba denunciando al criminal. La gente no sabía alrededor de eso. Lo iban a atracar, y el ladrón le grita, me robó, y la gente se iba encima del que estaba siendo atropellado, de la víctima. Sí. ¿Le tocaron casos como estos? Sí, claro, todo el tiempo es un asunto que pasa en el país, en donde no solamente es el ciudadano el que, digamos, se enoja porque está pasando algo terrible, que por supuesto la frustración es la que produce eso, sino que también aparecen esos bandidos buscando aplausos y buscando legitimidad, que es un asunto que nunca van a lograr porque uno nunca busca ni logra legitimidad por las armas, ¿cierto? Es un asunto ridículo, pero tienen esa estructura mental que les hace creer que eso es posible. Pero yo quiero anotar una cosa.
La justicia por mano propia no existe, eso no se llama justicia, eso es venganza, eso es un acto de carácter criminal. Un país con justicia, un país ideal, una sociedad en la que tengamos la capacidad de resolver los problemas de manera formal, es decir, por los mecanismos formales, es un país en donde los ciudadanos no tengan por opción la venganza violenta, donde no tengan por opción esa realidad. Cuando se tiene por opción y cuando además de que se tiene por opción se aplaude en algunas ocasiones, se celebra, ahí es cuando estamos fallando. Y el fallo no es solamente de ciudadano, que claramente tiene su culpa al respecto, el fallo es estructural, va mucho más allá de él. ¿Funciona el sistema? Parece que si eso está pasando es que no funciona. ¿Hay respuesta apropiada y oportuna? Pues parece que no lo hay. Entonces yo creo que la respuesta va un poquito más allá. Estamos volviendo sobre el mismo tema, el mismo problema, y es que necesitamos que cuando el ciudadano observa un problema, sepa que ese problema tiene un mecanismo, unos protocolos y que alguien lo va a resolver y se va a resolver de una manera adecuada. Hoy un ciudadano ve un problema, don Jorge ve un tema de un atraco en cualquier parte del país y dice, ¿y entonces qué vamos a hacer? La respuesta hoy de los ciudadanos ante cualquier hecho de seguridad no es una respuesta, es una pregunta. Cada que pasa algo en materia de inseguridad en el país, los ciudadanos no están esperando que respondan. Los ciudadanos se preguntan, ¿y entonces hasta cuándo? ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Y entonces por qué no los meten 50 años a la cárcel? Porque cuando en efecto no hay un sistema que funcione, lo que termina siempre aflorando, lo que termina siempre pasando son las facilidades, lo que tenemos al alcance, el populismo punitivo y demás. Eso que en efecto tiene que vigilarse, tiene que criticarse, tiene que atacarse. La respuesta ante los problemas de inseguridad que tiene el país tiene que ser estructural, tiene que ser inteligente, tiene que pasar por el sistema a nivel procesal de justicia del que hemos hablado, tiene que pasar también por una modificación importante en la manera en que entendemos nosotros lo penal. Yo entiendo y soy un defensor, por supuesto, de la garantía y del entendimiento de que el sistema penal tiene que preocuparse del delito y no del individuo, pero también entiendo que hay algunos casos importantes, en algunos modelos criminales en donde tiene que encargarse del individuo y no solamente del delito. Alias Tom, por ejemplo, alias Tom no tenía por qué haberse juzgado como un tipo que tenía un arma de fuego, tiene que ser juzgado como alias Tom, como el sujeto que es exactamente el determinador de homicidios, que es el determinador del crimen, que es el determinador de la extorsión. El modelo penal de Colombia no permite eso, entonces hay que ver de qué manera somos capaces de tener un modelo dual que entienda que para el ciudadano que hoy en día atracó, pues en efecto ahí tenemos que tratar es el delito y no el ciudadano en efecto ni verlo como el criminal, sino como alguien que cometió un crimen, pero para los criminales organizados entender que son criminales, que son individuos que han cometido ese tipo de hechos y que tienen que ser juzgados como individuos. Hay muchos temas sobre los cuales hay que trabajar como país. Todo vacío se llena. Y en lugares del país donde el Estado no está cumpliendo su función, llegan grupos que quieren resolver el tema de justicia. ¿Eso es una realidad en Colombia? Cuando regresemos aquí en Ágora a través de Teleantioquia. Dejamos en el segmento anterior un interrogante. El Estado descuida y llena un vacío el grupo que se encuentra ahí y quiere administrar justicia. ¿Eso está pasando en nuestro país y tenemos las posibilidades de que suceda mucho más? Lo primero es estar de acuerdo con Andrés en el sentido de que eso no, cuando llegan los criminales ya no es administrar justicia, eso no están administrando justicia, están ejerciendo poder y ejercen un poder criminal. 85 masacres hasta este momento, no se sabe si ha ocurrido una, porque estamos de así, una sobre otra. Demuestra que primero el Estado no está llegando, segundo que dejamos regiones de Colombia en manos del crimen. El departamento del Cauca es un ejemplo, el departamento del Nariño, incluso el departamento de Antioquia. O sea, le hemos dejado parte de esto en manos de ellos. ¿Qué hacen ellos? Ejercen poder territorial, poder económico, tienen sus ejércitos o sus grupos armados, llamémoslo así, tienen la forma de que la gente se someta y hay algo que es muy preocupante y es que están construyendo base social y eso sí es muy peligroso. O sea, el coro de aplausos sí lo tienen y la gente que siente que ellos les sirven y para muchos ciudadanos desafortunadamente es un asunto funcional. O sea, hoy me sirve el Estado y mañana me sirven ellos y los dos me sirven juntos.
Ya no, me voy por la mitad, en la cuerda entre lo legal y lo ilegal y ando tranquilo, porque aquí me sirve y hago equilibrio con los dos. Y eso está ocurriendo en mucha parte de nuestro país, o sea, en muchos lugares de la Colombia real, de la Colombia profunda. Hay lugares donde hace unos años dijeron, hay unos señores que dijeron que aquí no le puede radicar y que no van a pagar 2 millones, van a pagar 10 para que no se radique, 10. Y la gente no entendió que esos señores tenían un acento mexicano. Hoy esos señores están allá regulando la vida de una sociedad, de esa comunidad. Y este Estado ni siquiera se lo imagina cómo llegar a enfrentarlo, porque ni siquiera ha sido capaz de enfrentar los locales, o sea, el crimen de acá, y mucho menos tiene la idea de cómo enfrentar el crimen que viene de allá. Así está en buena parte hoy de Colombia. Claro, yo creo que hoy tenemos además una realidad de 2 niveles de abandono, digamos que tiene una respuesta en 2 niveles. En la parte rural, yo creo que lo que viene pasando en el país, incluyendo el tema de masacres, es producto de un fallo fundamental del acuerdo de paz. ¿En qué sentido? Era evidente, y así lo reconocieron en todo el mundo, todos los procesos de paz que se ejecutaron, que cuando un grupo armado, como era las FARC, que ejercía control territorial, y el control territorial es un control, por supuesto, ordenado jerárquicamente por la cúpula y demás, cuando se retiran del territorio, algunos, pero más que el retiro físico, cuando se retira la figura de control del territorio, el poder, llegan otros. Ahí no llegó el Estado. ¿Por qué? Porque en el proceso del acuerdo y la manera en que se ejecutó, la manera en que tenía que responderse ante ese vacío, lastimosamente no se pensó cómo tenía que llegar el Estado de manera adecuada, cómo iba a llegar el ejército, qué ejército iba a llegar, de qué manera tenía que pensar, eso no se pensó. Consecuencia, pues en efecto, se retiró el poder de las FARC ante la desaparición del fenómeno de la guerrilla, quedaron grupos armados, porque hoy lo que llamamos disidencia de las FARC es crimen organizado, eso es lo que tenemos allá, más poderoso, alimentado por una cantidad de droga que es impresionante. Yo creo que eso es un asunto que tenemos que reconocer. El país pasó de tener 48.000 hectáreas, digamos, en 8 años esas 48.000 se convirtieron en cientos de miles de hectáreas de coca, 220.000 hectáreas de coca cultivada. Por el informe de la ONU, el informe de Estados Unidos habla un poquito más de hectáreas cultivadas en el país. Se han empezado a reducir sin duda alguna, hoy ya estamos por las 140.000, pero sigue siendo muchísimo más de lo que había, digamos, antes de que el acuerdo arrancara. Entonces, digamos que fueron unos fallitos que a nivel rural dieron lugar a lo que pasa hoy en materia de confrontación. Y a nivel urbano tenemos otra situación muy diferente. A nivel urbano tenemos un alimento que por supuesto también viene de esta circunstancia del crimen que está relacionado con la droga, pero también la incapacidad del sistema para controlar y para preocuparse del crimen organizado. ¿Quién maneja Medellín en materia de crimen organizado? Lo maneja Douglas desde la cárcel con Barney, con Beto. La Terraza hoy tiene la capacidad de manejar lo que pasa hoy en Medellín, y Douglas está en la cárcel y todavía se demora para ir de la cárcel unos 12 años, que es lo que calcula, pero él manda de la cárcel, y Barney es la voz de Douglas en la calle y Beto es la voz de Douglas en el sur. Y eso está pasando, ¿por qué? Porque tenemos lastimosamente no solamente un asunto de abandono en términos físicos, que es lo que pasa en la ruralidad, sino un asunto de abandono en términos intelectuales y cognitivos, que es lo que pasa en la norma, en las calles de las ciudades. Normas hay, cárceles hay, están llenas, pero están las cárceles, hay una cantidad de procesos. ¿Cuál sería la solución? Mire, hay una discusión, Jorge, que se está dando, y Andrés también ha participado en ella, y es, ¿qué hacemos con el crimen? ¿O lo seguimos alimentando como lo estamos haciendo? Porque desafortunadamente lo estamos alimentando. Cuando usted ve las cifras de extorsión que le hemos puesto la palabra vacuna, son de miles de millones subiendo. O sea, cuando usted ve las de tráfico de droga interno, que lo han llamado microtráfico, cuando ve lo de pagadiario, en la época de Andrés, secretario de Seguridad, sacaron una investigación muy interesante que muestra la punta del problema, siendo más grave el problema. 120 millones de dólares anuales maneja el pagadiario, siendo más grande, pero le da la idea de que esto no estamos tratando ni con pelados de esquina, ni como decía un secretario de gobierno antes de ser secretario de salir la figura de secretario de Seguridad, con chichipatos. Se está tratando con el crimen organizado,
con un crimen que aprendió, con un crimen que se está desarrollando y se está consolidando y que tomó una decisión. No me gusta solo Medellín, ya quiero ampliar mis horizontes. Caso concreto, la estructura criminal del Mesa, de corte nacional. Impresionante. Pero lo decíamos desde hace de más de 8 o 10 años y decían que eso era imposible. Hoy el Mesa es estructura del crimen nacional. ¿Y sabe cómo la siguen denominando? Grupo de delincuencia organizada. Ni siquiera en eso están mirando el poder y lo que se está construyendo en ese tipo de cosas. Entonces digamos que hay cárceles, ¿cierto? Que hay todo esto, no está funcionando. Diría que nosotros debiéramos ser pragmáticos como los norteamericanos. Capturo al jefe y con el jefe ayuda a desmantelar la estructura, como debe ser. O sea, lo utilizo para desmantelar, no lo dejo por allá engordando y que siga mandando. Venga y se sienta y ayuda a desmantelar. Eso ocurrió muchas veces en Estados Unidos, sigue ocurriendo. Totalmente. Desmantelan permanentemente, porque el jefe está sentado ahí haciendo el organigrama y entregando. Por cada uno que cae, deben entregar unos 25, más o menos. Entonces usted siempre va a ver debilidades, falta mucho más también a ellos, pero si a ellos les falta, se imagina cómo estamos nosotros, que solamente es hasta el momento, condenamos y hasta luego. 15 teléfonos en la mesa, sentados, dirigiendo todos los negocios desde la cárcel. También don Jorge podrá pensar y observar que el Estado y que el Ejército y que la policía también en algunos momentos cometen excesos, y el tema de derechos humanos también empieza a ser parte de la conversación de un ciudadano del común que se puede sentir desprotegido, pero también que puede observar que hay un exceso en la policía, en el Ejército, en el Estado, en la aplicación de la justicia. Total, y en ese tipo de escenarios yo vuelvo al mismo argumento. Cuando un policía, cuando un soldado, cuando se extralimita sus funciones y atenta contra la vida y la integridad de un ciudadano, ahí no está actuando como fuerza pública, está actuando de manera delictual, está actuando de manera ilegal, criminal. Si hay algo que le hace daño al Estado y que le hace daño al sistema de justicia, son precisamente esos policías, esos soldados que atentan contra los derechos humanos, que atentan contra la vida de las personas, contra la integridad, que afectan a un ciudadano. Sí, puede que sea un criminal, puede que haya cometido un delito, pero para eso es que hay procedimientos y tiene que tener herramientas para vigilar y para hacer lo que le corresponde sin tener que violar la ley. Cuando quien tiene la necesidad y la obligación de operar bajo la ley viola la ley, ¿qué mensaje entrega eso a la ciudadanía? ¿Qué mensaje de legitimidad le entrega eso al Estado colombiano? Muy poca. Un mensaje. Recientemente fue capturado un oficial, ¿cierto?, de mediana fuerza y 21 policías más en la estación Belén. Sí, señor. La comuna de Belén, comuna 16, una de las más grandes de la ciudad. ¿Qué siente uno cuando sabe que ese capitán, presuntamente, la presunción de la inocencia también, está recibiendo mucho dinero de parte del crimen? ¿Qué siente don Jorge, que fue alguna vez donde él y le dijo que en la esquina de la casa de él están vendiendo droga? Y le dijo quiénes estaban vendiendo la droga. Y cuando lo ve que en uniformados los capturan, les quitan las pistolas, los ponen, capturaron, y mismo dice don Jorge, me caí. O sea, ¿cuándo vuelve don Jorge a decirle al policía, está pasando esto? Don Jorge lo perdió el Estado, lo perdió la justicia y lo perdió la legalidad del país, pierde a don Jorge. Don Jorge no vuelve a decir nada. No tenemos una bola de cristal, pero en el próximo segmento, en el segmento final, les propongo que vislumbremos lo que va a pasar en los próximos 2 años en cuanto a la justicia y a la seguridad. Una pausa y regresamos. Aquí estamos en Teleantioquia. Hablamos de justicia y de seguridad en nuestro programa Ágora, aquí en Teleantioquia. Minutos finales, Andrés, agradeciéndole su tiempo para nuestro espacio.
¿Qué pasará en los próximos 2 años? ¿Qué piensa usted que serán las decisiones que se tomarán frente a la seguridad y frente a la justicia en nuestro país? Si seguimos como vamos, la bomba del crimen organizado va a estallar. El crimen organizado es hoy la amenaza más grande en materia de seguridad que tiene el país. Y si no entendemos eso desde la norma y si no entendemos que tenemos que empezar a considerar estos miembros y cabecillas como enemigos reales del funcionamiento del Estado, pues entonces, insisto, va a estallar esa bomba. Me parece difícil que pase algo normativamente, que esa es mi preocupación permanente. Me parece difícil que logremos cambios importantes en la estructura de, digamos, la persecución penal. ¿Por qué? Porque ese tipo de cambios y preocupaciones son tan profundas y requieren tanta capacidad de articulación que el grado de polarización que vive el país lo hace muy complicado. Para dejar también un mensaje optimista y no dejarlo solamente en este tema de normativo, porque trabajo con ellos, sé que la policía hoy, sobre todo a nivel de seguridad ciudadana, está trabajando en cambiar el modelo de vigilancia. Y ese cambio de modelo de vigilancia, de hacer que los cuadrantes sean mucho más eficientes respecto al llamado 123, crear una policía comunitaria que se encargue de atender y ser cercana al ciudadano y tener las dos tareas separadas para que haya eficiencia y respuesta y acompañamiento por otro lado, yo creo que va a ayudarle mucho al país y va a representar un cambio en lo que más pide el ciudadano hoy, y es que la policía de vigilancia que está en la calle funcione. Proyección, los próximos 2 años, ¿qué nos va a pasar en seguridad y en justicia? Como ave de mal agüero. Primero, en la polarización que estamos, vamos a perder el norte del problema real que está viviendo el país. Veo el fortalecimiento y consolidación del crimen transnacional, veo nuevas guerras urbanas y rurales, veo la llegada de la segunda Marquetalia a la gente de Venezuela, la gente que está en la frontera con Venezuela, que mueve en ese lado. Un fortalecimiento de disidencias y veo un país muy difícil para acceder a la justicia y a la seguridad. Desafortunadamente, ¿dónde puede estar el punto que le sirva al país? En las elecciones. Y no estoy hablando X, Y o Z de presidente. Si lográramos lo que decía Álvaro Gómez, hagamos un acuerdo sobre lo fundamental de lo que necesita este país. Sobre esa base podríamos cambiar lo que creo que se viene, que va a ser no la guerra civil, pero sí muchas guerras juntas que nos van a dañar mucho más la vida. Mil gracias por venir. Ágora continúa en su hogar, ya tienen los suficientes puntos de vista, información necesaria para que esta plaza pública se traslade a su hogar y continúe hablando de la responsabilidad que usted también tiene en temas de justicia y en temas de seguridad. Muchas gracias por estar con nosotros en Teleantioquia. ¡Qué emoción!